Yes, boss. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Bien? Genial. Comenzamos entonces nuestro tutorial número 9 de Chess World, las armas del atacante, con un tema muy interesante que es técnicas de cálculo. Antes que todo es de esperar que le haya gustado el video introductorio. Lo hicimos para el campeonato interclubes que se jugó hace poco en los salones del Club Chile y que ganó magistralmente el equipo de Osorno. Así que felicitaciones para los sureños que hicieron un muy buen campeonato. Además, desearle en esta fecha la mayor cantidad de alegría, una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que todos los sueños que ustedes tienen, que todas las metas que tienen se hagan realidad y que sea un muy buen año. Bien, vamos con esto del cálculo de jugadas. Es interesante este tema porque primero hay que decir que el cálculo siempre está asociado con la estrategia. Calcular jugadas o el cálculo por sí solo no tiene mucho sentido si no es para complementarse con la estrategia. De hecho, hay posiciones en las que, según Kasparov, no era ni necesario calcular, había que tomar decisiones más bien de corte estratégico o posicional. Ahora, nosotros vamos a trabajar en dos técnicas de cálculo que aprendí en un par de cursos que hice el año pasado. La primera técnica de cálculo la vamos a llamar la idea que gobierna la variante. Esa es la primera técnica. Y la segunda, el método DEP, que en el fondo es como abreviar la pregunta ¿por dónde entran mis piezas? Son unas estrategias que nos van a servir un poquito para ordenar el pensamiento y para tomar mejores decisiones en la partida. Bien, nos vamos a un primer ejemplo, una partida Dietrich-Bauer. Me gustaría que miráramos un poquito la posición. Si ustedes se dan cuenta, el rey blanco está un tanto inseguro en esta posición. Y las torres le están limitando bastante el espacio a ese rey. Este peón coarta también su libertad y no tiene acceso a esas casillas. Las piezas blancas están en buena ubicación, pero por ahora no amenazan nada concreto contra el rey negro. De hecho, la única posibilidad que se ve real acá directa es este jaque, pero el rey podría venir a H7 y no se ve cómo el blanco puede organizar un ataque. Es más fácil para el negro organizar un ataque porque sus piezas están en posición más activa. Ahora, explicando este primer método, la idea que gobierna la variante, habría que decir
que las piezas establecen relaciones entre sí cuando entran en contacto. Y de esta forma se generan dependencias entre una y otra pieza. A veces hay piezas que están sobrecargadas o hay otras que incluso tienen problemas de coordinación. ¿En qué se basa esta idea? Si nosotros somos capaces de entrenar nuestra mente para que no solo busque jugadas, sino que busque un tema, un motivo en una posición, es decir, un defecto en la posición que nos sirva de inspiración para nosotros poder después empezar a calcular, es más fácil dar con jugadas que a veces no somos capaces de encontrar. El cálculo no debe ser un proceso mecánico, sino que debe ser primero un proceso reflexivo en torno a la posición, siempre fijándose en las debilidades de la posición del oponente. No existe la táctica sin un defecto en la posición. Eso es muy importante entenderlo, porque lo que uno hace comúnmente al comienzo es ir en busca de jugadas, pero no entiende lo que está pasando en la posición. Entonces, acá el negro está mejor porque sus piezas son más activas, porque el rey está inseguro. Ese es el motivo, el rey blanco inseguro. Ahora que tenemos clara la idea, podemos ir a un segundo paso, que es analizar jugadas. Uno siempre parte analizando las jugadas directas. ¿Y cuáles serían las jugadas más directas? Sería caballo H1, es una jugada muy directa porque amenaza el jaque. Y otra posibilidad podría ser torre acá también. Pero esa jugada es fácil darse cuenta que se puede neutralizar tapando con la torre. Y no se ve cómo el negro puede progresar. Sin embargo, caballo H1, que parece una jugada también súper arriesgada porque fíjense ustedes que está regalando el caballo, fuerza al blanco a capturar esa pieza. Porque de ir el rey a, por ejemplo, a H3, es fácil darse cuenta que seguiría mate en F3. Por lo tanto, es obligación a ese jaque comer, ¿cierto? Y ahora, el negro, aprovechando la posición más activa de sus torres, hace una jugada que cierra el cerco sobre este rey. ¿Cuál es la jugada? A ver. Muy bien. Se amenaza torre F3. Esa jugada no es tan fácil de encontrar porque uno siempre tiende a buscar jaques, a ir por las jugadas directas. Pero esa jugada plantea una amenaza que el blanco no tiene cómo evitar en la movida siguiente. Se puede regalar el caballo en la columna F, pero las negras lo van a capturar y siempre va a seguir la misma amenaza que no hay forma de evitar. Ustedes pueden parar el video y comprobarlo. Great job. O sea, aquí sirvió, antes de empezar a calcular, ir a buscar un motivo en la posición. Y en base a ese motivo, el negro se inspiró para ir a buscar la jugada. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer a la hora de calcular. Eso nos va a servir mucho porque nos va a volver mucho más comprensivos, nos va a hacer profundizar la posición y siempre discutir. Bien, nos vemos. Bien amigos, y volvemos a un segundo ejemplo. Esta partida la jugó Evan con blancas contra Karaklajic. Y fíjense ustedes que estamos aplicando la primera técnica de cálculo, que es la idea que gobierna la variante. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que, antes de empezar a buscar jugadas de manera aislada y mecánica, tratar de identificar un tema o un motivo o una inspiración en la posición del oponente. Juegan las negras. Lo primero que resalta a la vista es la posición curiosa de este rey. Es un rey valiente realmente. Miren, en H4. Y además que las piezas blancas están pasivamente ubicadas en defensa del peón de E3, que es una debilidad que está siendo presionada en este momento por la dama y la torre. O sea, aquí sacamos una conclusión inmediatamente. Las piezas negras, a pesar de que la posición es cerrada, goza de mejor ubicación, porque están en posición más activa. Y siempre conviene tener las piezas en posición más activa. Pero no se ve cómo entrar, porque los peones, lo que decíamos delante, la estructura de peones, cuando el juego es cerrado, cuesta más que las piezas entren en contacto y el cálculo pareciera ser que no fuera tan importante. Pero aquí el negro encontró una jugada brillante, porque el tema que lo inspiró es la mala posición de este rey. ¿Cómo jugar? Busquemos. Justamente, ahí está la jugada,
que es esta fantástica dama por peón. Aprovechando que el peón F está clavado, aquí. Entonces las negras atacan al rey y obligado a capturar con la dama. Y ahora las negras regalan una pieza. Porque si el rey no se come el alfil con estos dos peones que tenemos acá, esos dos peones, más ese pasado, el negro va a ganar fácil. Por lo tanto, que el rey tiene que capturar o capturó la partida. Y ahora el negro mostró las cartas. El rey no está seguro en G5 cómo formar una red de mate. Ya la vieron, ¿cierto? Justamente. H4. Y esa jugada inocentona crea la amenaza torre H5 que no hay forma de evitar y demuestra que el rey estaba en una posición expuesta. Acostumbren su mente a eso. Mirar la posición, estudiar la relación que hay entre las piezas, ver qué pieza depende de otra, ver si el rey está inseguro, ver si el problema o los defectos de la posición pueden ser la estructura o una pieza mal ubicada. Generen un tema y luego que tengan un tema vayan en busca de jugadas, porque así va a ser más fácil encontrar después motivos en las otras partidas. No es nunca una buena estrategia entrenar la mente a que descubra mate en una, mate en dos, mate en tres, porque cuando ustedes estén jugando una partida nadie les va a decir a ustedes al oído, oye, aquí hay mate en tres. Es más fácil que ustedes identifiquen un defecto en la posición y vayan en busca de cómo aprovecharlo, buscando jugadas, que mecanizarse desde un comienzo. Bien, entonces ahora nos vamos y nos vemos en el siguiente ejemplo. Bien amigos, y nos vamos con un tercer y último ejemplo, una partida jugada entre Zukertor y Blackburn. Y fíjense ustedes que esta partida nos va a servir para entender la segunda técnica, el famoso método o el esquema DEP. Ahora, decíamos delante que este famoso esquema DEP, que yo lo aprendí en un curso que hice, el método, el año pasado, muy bueno, en el fondo es como una abreviación de la pregunta: ¿por dónde entran mis piezas? Y que nos sirve para definir qué piezas van a intervenir en el cálculo, y justamente se trata de definir mentalmente las piezas que disponemos a la hora de desarrollar una variante y delimitar las jugadas posibles en función a la actividad que cada una de estas piezas tiene. Si nosotros nos fijamos en este ejemplo, la torre está atacando a la dama y el alfil y todo parece indicar que aquí se va a perder una pieza. Pero no todo es miel sobre hojuelas para el negro, porque el negro también tiene algunos problemitas. Tiene su rey en el rincón, que está mucho más desprotegido que el rey blanco. La dama está sobrecargada a la defensa del peón de E5, que tiene que estarlo cubriendo constantemente. Porque si esta dama en algún momento fuera obligada a salir de la defensa del peón, este alfil ya sería una de las piezas que estaría listo para entrar apoyando las torres. O sea, aquí nosotros ya podríamos definir cuáles son las piezas que podrían para el blanco participar del ataque. El alfil de B2 y las dos torres, que tienen columnas libres para atacar. Ahora, lo que habría que calcular aquí, si el alfil y las dos torres, suponiendo que el peón de E5 cayera, serían capaces de cercar al rey y darle mate. Esa es una pregunta muy importante. Porque justamente la jugada que viene ahora de las blancas se basa en esa idea. La dama está sobrecargada a la defensa de ese peón. Seguramente esta fue la idea gestora de la combinación. El blanco determinó las piezas con las que iba a atacar y por eso hace la siguiente jugada. Dama B4. Regala la dama, teniendo clarito que si la dama abandona el peón D5, la entrada del alfil por E5 y las dos torres bastarán para dar el mate. Esto es lo que uno después tiene que calcular en una etapa previa, ¿cierto? Recuerden que el esquema va a ser más o menos el siguiente. Primero, la idea que gobierna la variante, descubrir el motivo. Después, pasar al cálculo de jugadas, partiendo siempre por las jugadas directas. Las jugadas que dan jaque, las que significa capturar una pieza o una amenaza directa. Y si en esta jugada no encontramos la jugada correcta, ya tenemos que entrar a analizar las jugadas
más difíciles con jugadas intermedias o jugadas secundarias. Pero ese es más o menos el orden. Entonces veamos la primera variante. Si la dama se come a la dama, entra al alfil, ¿cierto? Da jaque. El rey tiene que comerse al peón, que es única. Y ahora las torres están en condiciones de empezar a hostigar al rey. Jaque. El rey no puede irse a G8 porque recibiría mate, ¿cierto? Arriba. Por lo tanto, el rey tiene que aquí salir hacia el centro. Y ahora fíjense cómo las torres empiezan a atacar al rey y se coordinan perfectamente para arrinconarlo, aprovechando que las piezas negras están completamente descoordinadas y perdidas en el otro flanco. Fíjense ustedes. Ahora entra la torre y el mate llega fácil ahora porque el alfil va a intervenir y va a permitir que las dos torres se unan para llegar al mate. La torre entra por H7. ¿Se fijan? Ahora, si el rey hubiera ido, por ejemplo, acá habría sido algo parecido. La torre entra y ahora, con ese jaque, permito que mi alfil de 5 entre o por F6 a dar mate o por F4, llegando a una posición de mate. Si el rey H4, el mate va en F6. Y si el rey va a H6, el alfil ayuda también para que la torre pueda pasar a H5 dando mate. Ese mate lo tenía clarito el blanco y lo calculó, pero antes había identificado el motivo. Bien, por lo tanto no sirve comérsela. ¿Qué hacer? La dama tiene que estar cubriendo el peón de 5. Si por ejemplo siguiéramos con dama de 8, la dama se retira y cubre el peón. Nuevamente aparece un tema. La dama vuelve a estar sobrecargada porque tiene que cubrir el peón y tiene que estar cubriendo también la entrada de una torre. Y eso motiva la siguiente combinación. A ver si la encuentran. No me cae duda que lo hicieron. Entonces, jaque, claro. Entonces ahora la dama se come a la torre y ahora el alfil vuelve a entrar y llegamos a una situación en la que las piezas rápidamente se coordinan con jaques. El rey tiene que comer el peón y ahora la dama entra coordinando con las tres piezas, la torre, el alfil y la dama, y es fácil darse cuenta que ahí el mate va a llegar rapidito. En una situación así, el mate está muy cerca. Ustedes pueden parar el video y como tarea lo descubren. Entonces, no es fácil la cosa. ¿Qué hago? Otra posibilidad es tapar la diagonal con una torre. Podemos poner una torre, por ejemplo, acá. Tapar. Pero ahí la torre dejaría de plantear amenazas sobre el alfil que estaba en B2 y ahora la dama simplemente se come el peón D4, soluciona todos sus problemas y ahora como este peón es débil se va a terminar cayendo y cuando se caiga se va a notar aún más la debilidad y la inseguridad del rey negro que pronto recibiría mate. Lo pueden ustedes también ver parando el video y viendo que el ataque es mortal. Pero ahí fíjense que habría seguido algo parecido, que es nuevamente el tema de la sobrecarga. La dama tiene que estar cubriendo. Si la dama come, entra el alfil, igual que lo vimos anteriormente, y una variante similar, el rey tiene que comer el peón, entra la dama, y ahí pronto viene el mate. Por lo tanto, aquí parece que lo más sensato es no comer, jugar rey ahí, rey por H7. Y ahora, después del jaque, las piezas se van encima del rey y no hay mucho que hacer aquí. Todas las piezas entran al ataque ahora, incluso con el sacrificio, porque... Y ahora la jugada tranquila es alfil G7. Esa jugada baja el telón porque ahora si la dama se come el alfil, sigue mate N8 y si no se pierde a lo menos la dama con efectos decisivos. Una bonita partida que demuestra lo importante que es calcular correctamente una partida, pero además que hay ciertas técnicas que a nosotros nos facilitan la tarea. Nos vemos en el Rincón del Coach. Bien amigos, nos vamos entonces con otro capítulo del Rincón del Coach, Psicología aplicada al ajedrez, con un tema bien interesante también hoy día que tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de afrontar la derrota. Este es un tema complicado porque comúnmente uno tiene la idea, o a uno le venden esa imagen de que la persona exitosa nunca se equivoca. De hecho, uno al hablar de una persona exitosa, al tiro se imagina como esos héroes de batalla que le ganan a todos y que nunca pierden. Y curiosamente la cosa es completamente diferente porque cualquier jugador que pueda dar fe de un excelente nivel o
o que haya alcanzado un nivel superior en ajedrez, ha tenido que aprender a utilizar el error como una fuente de mejora. Se trata de aprender del error. Ahora, el error es la puerta de entrada al conocimiento. Se trata en el fondo de evitar esa visión perfeccionista que a veces incluso hasta cuando nosotros estudiamos o cuando estamos en formación, siempre se asocia el rendimiento con el éxito. Y no siempre es así, porque uno debe buscar superarse según sus límites, o sea, ponerse sus propios límites y superarse a sí mismo. En el fondo, esa es la idea. Ahora, existe un miedo a fallar. El miedo tiene consecuencias en nuestro juego, que pueden ser desde producir un estancamiento en nuestro nivel, que no sigamos progresando. En otras ocasiones nos produce miedo a tomar decisiones, y ustedes saben que en las partidas uno a veces debe decidir con la mente puesta en el análisis exhaustivo de la posición y objetivo de una posición. Entonces el miedo no tiene cabida en el proceso de reflexión durante la partida, porque te saca del estado de ánimo y de la concentración que hay que tener. Ahora, otra de las consecuencias también puede ser que tratar de considerar siempre la jugada de menor riesgo, y eso significa también que a veces no le vamos a sacar el máximo de provecho a una posición, y a lo mejor en una determinada situación que hay que tomar una medida extrema, no vamos a ser capaces de asumir el riesgo, porque vamos a tratar de jugar de manera segura, y eso muchas veces nos lleva a un juego pasivo que tampoco tiene muy buenos resultados que digamos. Ahora, ¿qué técnicas podemos utilizar puntuales que nos pueden servir? Primero, aceptar el error como parte del aprendizaje. O sea, la información que nos va a aportar un error va a ser más valiosa que la que nos da un logro. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero generalmente cuando uno gana una partida, llega, anota la partida, la ve porque le produce un placer. Pero cuando uno pierde una partida, en vez de analizar esa derrota, sacar conclusiones remediales para que no vuelva a ocurrir, esa partida va a dar al tacho a la basura. Ahora, otra técnica buena es entender que no eres lo que haces. Es muy importante. Ese es un tema con el que yo me identifico mucho. A veces uno ve los fallos como algo que te define, no. Sino que puede ser el reflejo de una situación puntual, de un momento en donde tú tuviste un comportamiento, pero que no tiene por qué repetirse indefinidamente si tú tomas las medidas del caso y haces lo que tienes que hacer para mejorar y reparar ese error y eliminarlo. Ahora, otra técnica importante es reconocer, reparar y reflexionar en torno al análisis de nuestras partidas. Cuando nosotros vemos nuestros juegos, reconocemos en qué estamos fallando, implementamos soluciones y sacamos conclusiones, nuestro ajedrez va progresando y nuestra comprensión del juego va siendo cada vez mayor y va a ser más difícil que nos vuelvan a pillar en una situación similar. Y lo otro que es muy importante es, todos sabemos que el entrenamiento debe ser progresivo, debe ser intensivo, debe ser sacarte siempre de tu zona cómoda, de tu zona de confort. Uno tiene una zona en la que se maneja bien, pero cuando ya alcanzamos un nivel, estamos ahí. Y para pasar al nivel siguiente, tenemos que hacer ejercicios con mayor intensidad, con mayor dedicación, con mayor tiempo, con mayor profundidad, con mayor dificultad, y solo así podemos saltar a estratos superiores. La próxima semana nos queda el último tutorial, el 10. Vamos a tratar que venga bien cargadito porque vamos a tener que ver 2 temas finales ahí en el tutorial número 10. Y no se pongan tristes porque viene un proyecto mucho mejor por el canal de ChessFoss, porque tenemos ajedrez para rato. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao. Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de ChessFoss.